Capítulo 5. Corriendo hacia la meta. Las metas no muestran solo el destino final de nuestras acciones, son el punto de partida hacia la gloria eterna. Gregorio Marañón, 1887 a 1960, definió a la vida de esta bella forma. Vivir no es solo existir, sino existir y crear, saber gozar y sufrir y no dormir sin soñar. Descansar es empezar a morir. Albert Einstein, 1879 a 1955, científico alemán nacionalizado estadounidense, la precisó así. Al final, lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años. Pero lo rigurosamente cierto es que consiste en el espacio de tiempo que media entre el nacimiento y la muerte. En reiteradas ocasiones he oído la siguiente pregunta: ¿en qué etapa de tu vida estás? Esta es una pregunta muy frecuente entre las personas y se convirtió en una de las más populares de este último tiempo para la sociedad. Y allí se menciona la etapa de la juventud, de la media vida, donde dicen que aparecen las crisis del hombre y la tercera edad. No caben dudas que la vida del hombre, sea por cuestión de edad, logros, sentimientos o sueños, se mide por etapas. Las etapas permiten medir éxitos o fracasos, marcan una época en la vida de los hombres que delatan el avance o retroceso del desarrollo de sus acciones. Existen diferentes etapas y cada una de ellas viene acompañada por una crisis. Por ejemplo, tenemos la etapa de la adolescencia-juventud. Esta es la edad que sucede a la infancia y transcurre desde la pubertad hasta el desarrollo completo del cuerpo. En este ínterin comienzan las personas a definir su personalidad. En la etapa llamada crisis de los 40, las personas se plantean los resultados que obtuvieron a lo largo de su vida. Por ejemplo, sus logros, lo que pudieron haber hecho y no hicieron, las malas decisiones que los llevaron a vivir momentos dolorosos, etc. Por último llega la etapa de la vejez. Esta etapa viene acompañada de una crisis que lleva a las personas de la tercera edad a pensar que ya no tienen la misma fuerza de antes. Se sienten incapaces de realizar determinadas tareas, creen que su tiempo ya pasó y no hay cosas interesantes que podrían hacer. Sea una u otra la etapa en la que nos encontremos, debemos estar seguros que hay un propósito de Dios para cada una de ellas. Él nos entregó la vida, no para lamentarnos sino para disfrutarla a pleno. Y podemos tener la certeza que juntamente con ella disfrutaremos de todas las cosas. Pues Él es quien da a todos vida, el aliento y todas las cosas. Hechos capítulo 17 versículo 25. Si la vida del hombre se mide en etapas, como creyentes debemos saber que en cada una hay metas de Dios que debemos alcanzar. El secreto para una vida más abundante es descubrir que fuimos destinados con un propósito de Dios y luego hacerlo. El apóstol Pablo dijo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3 versículo 12. Pablo descubrió cuál era el propósito de su vida. Descubrió para qué fue creado y se propuso alcanzar esa meta. Llegar hasta el final de su sueño en Cristo Jesús. Sus palabras fueron: pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Filipenses capítulo 3 versículo 13. Quien tiene una meta sabe que debe dejar atrás con el fin de ir hacia adelante. Pablo creyó al llamado que Dios le había hecho y estuvo dispuesto a pagar el precio por ello, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las estimado como perdida por amor de Cristo. Filipenses capítulo 3 versículo 7. Pablo fue una persona sensible al llamado de Dios, al punto de no quedarse con la idea que algún día lograría concretar el propósito de su vida. Fue una persona sabia al proponerse una meta y avanzar hasta llegar a las últimas consecuencias para lograrlas. Salomón, uno de los reyes más sabios de la tierra, dijo lo siguiente: la sabiduría es la meta del inteligente, pero el necio no tiene meta fija. Proverbios capítulo 17 versículo 24. Hay tres aspectos que deben estar presentes en nuestras metas para avanzar en el desarrollo de nuestras vidas. Tener un sueño o un deseo. Saber hacia dónde vamos. Identificar qué queremos lograr. Un sueño nos da dirección. Los sueños pueden indicarnos qué camino tomar. 1. Los sueños representan una visión interior que habla al espíritu mismo para concretar aquello para lo cual fuimos llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es,
a los que conforme a su propósito son llamados, Romanos capítulo 8 versículo 28. Me refiero a aquello que está en lo profundo de nuestro corazón que nos hace sentir especiales o fuera de lo común. Esto nos coloca en una época determinada, en el tiempo de Dios, con el propósito de lograr algo impactante para la humanidad. Así haremos historia como tantos hombres de Dios. Tener un sueño no significa que debemos ser espectadores esperando que las cosas sucedan por sí solas o por intervención divina. No significa quedarnos sentados esperando que todo ocurra mientras el tiempo avanza. Si tenemos un sueño debemos comenzar a prepararnos para realizarlo en nuestras vidas, tomando parte activa en la conformación del propósito. ¿Qué quiero decir con esto? Un sueño nos muestra la dirección de lo que seremos y nos muestra cómo trabajar para desarrollarlo. Hay personas que dicen tener sueños y anhelos, pero lamentablemente solo fue un lindo pensamiento y nada más. Nunca se prepararon ni trabajaron para que sucediera. También están los que no creen poder realizarlos porque son afectados por lo que no tienen o por lo que les hace falta. Esto es un impedimento para lograr sus sueños y deciden quedarse con el recuerdo de algo lindo que pudo suceder. El poder de un pensamiento. Nuestros pensamientos pueden abrir caminos de éxito o condicionarnos en el progreso de la vida. A través de nuestros sueños podemos ver en el presente quiénes seremos en un tiempo futuro. Nuestra manera de pensar impactará poderosamente nuestra visión en el camino hacia el éxito de nuestro sueño. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Filipenses capítulo 4 versículos 8 y 9. Si los pensamientos en relación a nuestros sueños son de mal, estaremos condicionando el progreso de nuestras vidas. La Escritura nos habla de un soñador llamado José que era hijo de Israel. Este joven a la edad de 17 años tuvo sueños de grandeza. Por causa de ellos sufrió mucho y se enfrentó a grandes obstáculos para cumplir su propósito. José tuvo que superar una serie de problemas difíciles. Por ejemplo, 1. Lo echaron en una cisterna, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Génesis capítulo 37 versículo 24. 2. Buscaron la ocasión para matarlo. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Génesis capítulo 37 versículo 26. 3. Lo vendieron como esclavo. Venid, y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Génesis capítulo 37 versículo 27. 4. Terminó en Egipto. Llevado, pues, José a Egipto, Potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Génesis capítulo 39. 5. Fue encarcelado, y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Génesis capítulo 39 versículo 20. A pesar de todas las dificultades que vivió José, nunca dejó de creer en su sueño. Se aferró cada vez más a él. Nunca se dio por vencido y siempre hizo lo correcto. Fue una persona justa, obediente y responsable. Dios prosperaba todo lo que hacía. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Génesis capítulo 39 versículos 22 y 23. No importa lo que podamos estar atravesando, los sueños de Dios en tiempos difíciles nos mantendrán firmes porque nos mostrarán lo que seremos. El objetivo final. Las metas son el objetivo final al que se dirigen nuestras acciones. 2. Es importante saber hacia dónde nos dirigimos. No podemos transitar por la vida sin dirección, sin saber a dónde ir. José, el joven soñador, podía ver en sus sueños quién sería algún día. Eso lo llevó a no bajar sus brazos en medio de las dificultades y en tiempos difíciles, sus sueños lo sostuvieron. Se transformaron en su meta y fueron la guía en el rumbo de su vida. Las metas trazan el camino para que nos direccionemos. Si la meta es concretar un sueño, tendremos un camino por el cual transitar y, si luchamos, llegaremos al destino deseado.
Como creyentes debemos tener metas, un objetivo donde llegar. Un viejo refrán dice, el secreto de la eterna juventud es tener más proyectos que recuerdos. No nos alcanza con tener buenas intenciones o ser positivos y optimistas, incluso cambiar de actitud. Sin una meta nos encontraremos cada vez más perdidos. Saber hacia dónde nos dirigimos nos enfocará en la visión de nuestra meta. Nos motiva y desafía a esforzarnos para alcanzar y conquistar nuestros sueños, llevándonos hacia una permanente autoevaluación. El apóstol Pablo dijo, prosigo a la meta, Filipenses capítulo 3 versículo 14. Literalmente decía, voy en dirección a la meta para obtener el premio. Sin una meta hacia donde vamos, se torna imposible alcanzar algo. Es el momento donde comenzamos a perder el entusiasmo y el esfuerzo. Se disipa todo en multitudes de cosas sin un objetivo central y comenzamos a vivir sin rumbo fijo. No siempre llegan los más veloces, pero sí los que perseveran hasta el final. Quienes no avanzan permanecen en el mismo lugar, si no es que retroceden. No creo que permanecer en el mismo lugar transformando nuestras vidas en una rutina o habiendo permanecido para después retroceder sea nuestra mejor opción. Sin duda alguna, hay una vida más abundante esperándonos. Detenidos en el camino, seguro que no la vamos a encontrar. Tampoco retrocediendo por un camino por el cual ya hemos andado. La única manera que podremos encontrarnos con nuestro destino será avanzando. El apóstol Pablo dijo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos capítulo 10 versículo 39. Creados para ser efectivos. Fuimos creados para vivir de manera efectiva, correcta y nunca seremos felices de otro modo. 3. Identificar lo que queremos lograr implica que la meta y nosotros debemos ser uno. José, el joven soñador, no hubiera avanzado sin antes identificar su sueño de tal manera que fuesen uno. Cada creyente tiene sus propias metas elegidas por Dios, pero con frecuencia buscamos cambiarlas para hacer nuestra propia agenda. Acudimos interesadamente a la ley del libre albedrío para aplicarla a nuestras vidas. Podemos dejar de ser uno con lo que deberíamos ser, para unirnos con lo que no deberíamos ser. Así elegimos unirnos con algo que será desagradable y malo, pues como fuimos creados para vivir de manera efectiva y correcta, nunca seremos felices de otro modo. José nunca hubiera logrado ser gobernador de Egipto, sin creer que fue creado para ese propósito. Cuando somos hechos por una razón, no podremos hacer nada tan significativo como eso mismo. Cualquier otra cosa que realicemos no se puede comparar ni dará los resultados que esperamos, pues no fuimos diseñados para ello. Cuando seguimos correctamente el sueño de nuestra vida y logramos alcanzarlo, nos damos cuenta que su causa no solo es buena para nosotros, también para quienes nos rodean. José experimentó esto mismo y habló de ello. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis capítulo 50 versículo 20. Finalmente José se dio cuenta que todo lo que vivió era parte del propósito para llegar a su sueño. Su presente no era para tenerlo en poco, pues se había convertido en el gobernador de Egipto y era la mano derecha del faraón. Después del faraón, José fue la persona con mayor poder. Y no solo eso, pudo ver la consecuencia de su sueño y la voluntad de Dios, mantener en vida a mucho pueblo. El fin de nuestra meta debe ser alcanzar nuestro objetivo, el propósito de Dios. No importa cuán fácil, difícil o imposible pudiera parecer. Debemos ser efectivos en lo que hacemos y no detenernos para seguir adelante aprendiendo a solucionar los problemas que puedan presentarse. La Escritura dice, quien se rinde ante un problema, no demuestra fuerza ni carácter. Proverbios capítulo 24 versículo 10. Avancemos hacia una vida más abundante, abramos nuestro corazón al Espíritu Santo y permitamos que nos corrija, enseñe y aliente en este camino hacia la meta.